Buenos días. Sabéis que estamos estudiando el libro de Josué llevamos ya una buena temporada, ¿no? Pero hoy he querido pues hacer un paréntesis, ¿de acuerdo? Y quería hablaros sobre procesos, ¿no? Procesos que pasamos. En este caso yo lo he titulado proceso y bueno, he tenido la intención de preparar una presentación porque hay un dicho que dice que una imagen vale más que mil palabras. Yo me enrollo mucho y digo, a ver si poniendo imágenes reduzco palabras y a lo mejor voy mejor de tiempo. Lo que puede pasar es que me extienda demasiado, al revés, ¿no? Veremos a ver si el efecto que consigo es adecuado o no. Pero bueno, sí que es cierto que una imagen pues ilustra muchas veces las cosas que os quería compartir. Y yo quería recordaros que la semana pasada Ángel, hablándonos del libro de Josué, ¿de acuerdo? Ya lo hemos hablado por varias veces. Él nos hablaba que la conquista de la tierra prometida ilustra la conquista de un cristianismo victorioso. Neftalí también lo ha mencionado esta mañana, ¿no? Y ilustra el alcanzar esa vida abundante que Jesús nos habló, que Él había venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces, esa es la ilustración, por eso estamos estudiando el libro de Josué, ¿de acuerdo? También él mencionó varias cosas y habló de que teníamos que ser aptos, que dependía mucho de que fuéramos aptos, pero esa aptitud no depende de nosotros, sino que es Cristo en nosotros haciéndonos aptos, ¿no? Lo leería en Hebreos. Si queréis retomar el hilo, yo lo digo un poco por tomar el hilo, os emplazo a que escuchéis la predicación anterior, pero él mencionaba que obrándole en nosotros seamos aptos para toda buena obra, ¿recordáis? Y bueno, también hizo una pregunta, de estas preguntas del millón, que se dice, ¿no? Y él le elevó una pregunta y dijo, aliados del fondo sur, ¿te acuerdas que os hizo una pregunta y decía, ¿qué es la vida? ¿Vale? Menuda pregunta, ¿no? Y si avanzamos, bueno, menuda pregunta, pues eso, ¿qué es la vida, no? Vamos a avanzar al siguiente paso. Yo quería plantear, al hilo de lo que había compartido Ángel, otra gran pregunta relacionada con esa. ¿Avanzamos, Josías, por favor? Y está bien, la vida, ¿cómo podemos alcanzar esa vida abundante que Jesús nos habló, ¿no? O sea, ese cristianismo victorioso, porque sabemos que está ahí, pero muchas veces no andamos de esa manera, ¿no? ¿Y cómo lo podemos alcanzar? Es una de las grandes preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Y cómo podemos ser aptos? Porque a veces somos tan conscientes de nuestras incapacidades o nuestras limitaciones, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces, esa fue un poco donde yo me quise enfocar y bueno, es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿de acuerdo? Avanzamos un poquito. Hablando de la vida muchas veces se ha hablado de ella sobre que es como un camino, ¿de acuerdo? Se puede hablar de muchas maneras qué es la vida, se puede ilustrar de muchas maneras, pero la vida también se ha ilustrado que es como un camino, ¿de acuerdo? Es un proceso, en realidad, es un proceso, y hay un paso de tiempo, que ya lo habló también Ángel la semana pasada, ¿no? Y es un proceso de avance. A veces puede ser que no vayas en un avance en línea recta porque te estás desviado, te has perdido, te estás dando vueltas en el desierto, pero tienes que avanzar porque el tiempo avanza. Aunque quieras estar paralizado, en realidad el tiempo va avanzando, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad que dentro de la vida hay procesos, ¿no? Hay caminos que tomamos y hay un punto de partida y un fin, ¿no? El fin es, bueno, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde voy? ¿No? No solo en esta vida, ¿no? ¿A dónde voy? Es las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? Pero en cualquier proceso o en cualquier ámbito de nuestra vida, bueno, ¿y esto para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué motivo hago esto? O sea, al final
nos preguntamos estas cosas, ¿no? Estas grandes preguntas de cómo hago algo, pero ¿y para qué lo hago? ¿Por qué estoy haciendo esto? A veces nos ha pasado que estáis en un proceso y ya no puede salir, pero a veces dices, ¿por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué motiva? ¿Cuál es el motivo que hagamos esto? ¿No? ¿Qué es el propósito por el cual hacemos esto? ¿O qué es el propósito por el cual estoy en esto? ¿De acuerdo? Es bueno que nos preguntemos cosas, es bueno que tengamos una mínima de capacidad de reflexión para poder, pues eso, no perder el tiempo, ¿no? Saber dónde vamos, ¿de acuerdo? Entonces, si avanzamos, yo voy a ir poniendo imágenes un poco por concretar las ideas que he querido expresaros, ¿de acuerdo? Esa es la pregunta, el ¿para qué? ¿Qué pretendo lograr con lo que estoy haciendo? Cualquier cosa que me estoy planteando, cualquier cosa que hacemos, ¿por qué nos reunimos? ¿No? ¿Qué pretendemos lograr? ¿Por qué estudio? ¿Qué pretendo lograr? ¿De acuerdo? ¿Con qué motivo? ¿Con qué propósito? Muy bien. Bueno, y he dicho que íbamos a dejar el libro de Josué, íbamos a hacer un pequeño paréntesis porque yo había estado meditando en un pasaje de la epístola de Pedro, una carta que escribió Pedro. Es su segunda carta. Pedro estaba ya próximo, por lo que se desprende de la carta, estaba próximo a morir, él lo tenía claro. Y Pedro, claro, como nos ha contado a veces Ángel, y es verdad, cuando uno sabe que le queda poco tiempo, en realidad das las instrucciones precisas y lo que sabes que es importante, ¿no? Lo mismo cuando estás a punto de morir o cuando te vas y sabes que dejas a tu hijo solo en casa, ¿no? Le dices, ten cuidado con el fuego, no abras a nadie, o sea, das las instrucciones específicas. Y Pedro les daba, desde un principio escribe esta carta y en el primer capítulo saluda, buenas, saludo, no sé exactamente muy bien cómo dice el saludo, ¿no? Pero dice, vuestra fe, que es igual de preciosa que la nuestra, y va directo al grano, ¿no? Y vamos a leer en segunda de Pedro, el capítulo 1, a partir del versículo número 3. Si avanzamos. Porque yo había estado reflexionando sobre este pasaje antes de escuchar la predicación de la semana pasada y luego me di cuenta que había un hilo conductor, a pesar de que no estamos en Josué, había un hilo conductor porque en este pasaje se responden estas preguntas que decía, vale, sí, pero ¿y cómo conseguimos, cómo alcanzamos esta vida victoriosa, ¿no? Y bueno, un poco decir, bueno, sí, pero ¿hacia dónde vamos, no? O sea, y vi claramente que este pasaje, que aparentemente pues lo hemos leído muchas veces porque es un pasaje conocido, ¿no? Pero respondía a estas preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, la pregunta de cómo es una... desde luego, depende de cómo la entonemos, ¿no? Expresa diferentes cosas. Podemos decir, ¿pero cómo? ¿No? De estupor, ¿no? ¿Cómo? De sorpresa, ¿no? O, ¿cómo? Es como que ahí ya estás animado. ¿Cómo lo haré, no? Y dejas ir tu imaginación. ¿Cómo? ¿No? Soy buena en el teatro, ¿eh? Entonces, pero sí que es verdad que esa pregunta de cómo hago algo encierra incertidumbre. ¿De acuerdo? A veces incertidumbre positiva y bueno, pues desata tu imaginación, tu creatividad, ¿no? A veces puede ser un cómo de frustración porque, bueno, enseguida ves la realidad y dices, bueno, si no tengo tiempo, no tengo capacidad, no tengo fuerzas, no tengo recursos, ¿no? O sea, puede contener todo eso, este cómo, ¿no? También incertidumbre. Los jóvenes... ante procesos que tenéis que emprender o que se os plantean delante o que sin querer os habéis visto metidos en ellos, y decís, ¿y esto cómo lo hago? Y eso genera bastante ansiedad sobre la juventud. Pero bueno, aún los adultos ya parece que estamos como encarrilados y constantemente nos abruma ese cómo hacemos las cosas y el para qué también, ¿no? Y necesitamos como que darle al GPS y que el GPS nos vuelve a redireccionar para decir, es que nos hemos perdido alguna salida, ¿no? Como ayer cuando volvíamos de Murcia, nos hemos perdido alguna salida, ¿dónde nos hemos metido? ¿No? Porque en realidad, entonces, ante esta pregunta del cómo, de acuerdo, Pedro empieza a hablar claramente desde este pasaje y vamos a avanzar y lo vamos a ver. Dice, como todas las cosas, dice Pedro, en segunda de Pedro 1.3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Vamos a dejarlo aquí un momentito. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O
sea, Pedro fue al grano y dijo, como todas. Además, él se ve que alguien le había preguntado, ¿pero cómo? O él se habría preguntado, ¿pero cómo? Él dice, todas las cosas nos han sido dadas que tienen relación con la vida y la piedad, por su poder. ¿De acuerdo? Esto es brutal. Es que todo lo que tiene relación con la vida y la piedad. No, vais a ver que quiero avanzar para que veamos que es un proceso, pero me detengo apenas un poquitito en cada tema, ¿no? Pero las cosas que tienen relación con la vida, ya Ángel matizó la semana pasada y dijo, a ver, Jesús mismo dijo que la vida no consiste en los bienes que uno posee. Entendamos a qué tipo de vida está hablando cuando hablamos de vida en abundancia. Y cuando está hablando aquí Pedro de la vida, habla de esa vida que en Proverbios dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es la vida que tenemos interna, la capacidad de valorar las cosas. Sí que es verdad que también afecta, pues si nace desde dentro, acabará afectando a otras áreas de nuestra vida. ¿De acuerdo? Pero aquí Pedro, que no se anda con rodeos, empieza una carta y dices, bueno, nada más empezar ya me dices que todo se me ha sido dado, todo lo que tiene relación a la vida y a la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿No? Es una palabra que hoy en día, salvo por las personas que conoces que se llaman piedad, no están en nuestro círculo de... No es una palabra que tengamos en nuestro vocabulario, ¿no? La palabra piedad en la RAE quiere decir devoción a Dios, entrega a Dios, ¿no? Y varios diccionarios bíblicos yo he leído y me gustó mucho la descripción porque ponía que es la adoración correcta. Es una inclinación de adorar a Dios. Entonces, Pedro dice aquí, todo nos ha sido dado. Vamos a avanzar, pero os quería decir una cosa. Pablo dijo, y aquel en Romanos 8:32 dice, aquel que nos dio, os lo voy a leer porque si no, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? No es que Pedro estaba exagerando porque ya se iba y quería animar a sus lectores, es que tenía la revelación de que él nos había dado todo. Y Pablo en Romanos 8:32 le dice, ¿cómo? Si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Tenemos que tener esa certeza de que él nos lo ha dado todo. Entonces, en la siguiente... bueno, hemos pasado el versículo, es que sin querer le he dicho la palabra clave avanzar, pero quería esperarme ahí, os lo voy a leer yo, la siguiente parte, no sé si puedes tú retroceder. Vale, pues retrocedemos, me haces el favor. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, que todo lo que nos da es mediante el conocimiento. Vale, entonces tengo que hacer una carrera de teología. No. La palabra conocimiento aquí que se refiere, y esta epístola está llena de esa palabra, ¿no? Porque parece que Pedro cuando la estaba escribiendo se habían levantado muchos falsos maestros y profetas, ¿vale? Pero este pasaje que vamos a leer aparece como 4 veces. 2 de ellas hace relación a la gnosis, a conocimiento tal cual, adquirir un conocimiento, conocer algo, aprender algo. Pero en este versículo es la palabra reconocer, discernir. Es un conocimiento más profundo, ¿vale? No es lo mismo que yo os diga, yo conozco quién es Cristiano Ronaldo, por decir a alguien, ¿no? Pues porque lo he visto en la tele, a decir, yo conozco a Cristiano Ronaldo. Es que he estado cenando con él. Es que lo conozco de pe a pa. Que no lo conozco. Pero, o sea, es muy distinto, ¿no? Una cosa es cuando tú tienes intimidad con alguien o la has tratado cara a cara, a cuando tú, pues si tienes conocimiento de que es un futbolista, un jugador o lo que sea, ¿vale? Voy a poneros en el plano de un personaje como fue Pedro mismo, ¿no? Pedro, porque esto involucra quien nos ha llamado, involucra un llamamiento. ¿Y por qué os voy a poner el ejemplo de Pedro? Pedro era un pescador, él acababa de venir de pescar, de toda una noche sin pescar nada, ¿no? Está en la playa y de repente ahí habían estirado las redes, ¿recordáis? Y de repente le viene una multitud de gente que dice, madre mía, ya me van a pisar todas las redes, se me van a enredar todas, todo lo que yo he limpiado, que ya lo teníamos limpio, se nos va a ensuciar todo. Y un rabino que iba delante, y el rabino se le acerca y dice, mire, disculpe, oiga, ¿usted no me prestaría su barca un rato? Porque es que, mira, quiero enseñar a esta gente y si no le enseño, si no les explico algo, pues no sabemos dónde colocarnos. Y Pedro dijo, mira, más vale que le haga caso, que si no esta gente van a estar aquí, me van a liar las redes. Y Pedro le presta la barca, bogan un poquito, se pone ahí y Jesús usa la barca de Pedro y a Pedro dentro de atril y enseña. Hasta ese momento Pedro conocía a Jesús porque era un maestro,
gente le seguía, era alguien que le había parado la faena a la mitad, que venía de toda la noche Pedro de intentar pescar y no había pescado, y ahora le estaba retrasando el poder ir a casa, ducharse, tomarse una cerveza, hacer una siesta, lo que sea, lo que hicieran en esa época, ¿no? Y de momento, bueno, y además es que, bueno, el tío se enrolla, ¿eh? O sea, tiene ¿qué enseñanzas estaría él en sus... Hasta ahí conocía Pedro a Jesús. ¿De acuerdo? Acaba el asunto y antes de... Dice, bueno, le vuelvo a la orilla. No, mira, vamos mar adentro. Oiga, es que yo he estado pescando toda la noche y no he pescado nada. Yo es que soy un pescador experimentadísimo desde los 12 que pesco con mi padre. Me caso, boga mar adentro. Y Pedro, que ya decía, bueno, pues venga, va. Bogan mar adentro, tiran las redes y las redes a rebosar. En ese momento... el reconocimiento de quién era Jesús explotó en la mente de Pedro. No tenía nada que ver con la idea que él probablemente tenía hasta ese momento de Jesús. Le reconoció y dice la palabra que se arrodilló y le dice, Señor, yo no soy digno. O sea, Jesús no había... A ver, la predicación hacía un rato, si solo hemos ido a pescar. ¿Qué produjo ese cambio en Pedro? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el conocimiento que dice, cuando tú conoces... Cuando tú reconoces, mediante el conocimiento de aquel, ¿vale? Es cuando tú sabes que Dios te ha dado todas las cosas, ¿de acuerdo? Y lo bueno de cuando reconocemos a Dios, cuando conocemos a Jesús, cuando tenemos un encuentro así, no hace falta que sea en la iglesia, os digo, se habían ido a pescar, ya se había acabado la reunión, ya se había acabado el congreso, ya se había acabado el estudio bíblico, ya se había acabado, estaban otra vez en cosas tan vanas como volver a pescar. Y fue ahí donde él le reconoció. O sea, que estar esperando porque el Señor se os va a revelar en el momento menos inesperado. Y si ya se os ha revelado, aún se os va a revelar más. ¿De acuerdo? Pero lo más glorioso de eso es que cuando tú estás delante del Señor y reconoces, es que inmediatamente sabes que Él te conoce a ti. Sabes que eres reconocido por Él. Eso es lo más glorioso. Porque sabes que te conoce por nombre, conoce tus debilidades, pero aún así desprende tal amor y tal gracia por ti que dices, bueno, pues si yo soy un desastre, pero tú aún pues no te has ido aún. Si estás aquí, nunca más te sientes solo. Si tienes problemas de identidad, que los hemos tenido todos y los seguimos teniendo todos, no hay problema. Estás delante del que te configura en un momento, te reconfigura, pero de inmediato. O sea, en un momento, si tienes cualquier... bueno, no me voy a extender lo glorioso que es un encuentro con Jesús, pero entre otras cosas te dice que te viene el entender que con Él, que Él te ha dado todas las cosas, por conocerle de esa manera. ¿De acuerdo? Vamos a seguir avanzando. Es que no quiero usar la palabra clave, que si no los chicos se adelantan antes de la cuenta. ¿De acuerdo? Entonces dice que por medio de esas cosas, o sea, porque dice por su gloria y excelencia, ahí tú conoces la naturaleza de Jesús, ¿no? Aquel que por su gloria y excelencia tú conoces, ¡wow! Lo glorioso que es Dios, qué excelente. Lo excelente dices lo más, eso es lo pro, o sea, ya, no hay más. Es premium y ya no busques nada más. O sea, no busques ninguna experiencia mejor, no busques nada mejor, no busques un hombre mejor, no busques una mejor. Lo mejor es el Señor. A partir de ahí todo lo demás, pues bien, pero lo mejor es el Señor, ¿de acuerdo? Y es en excelencia. Dice, y por medio de estas cosas, o sea, de su propia naturaleza, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, Pedro estaba preparando, nada más esto es como un desayuno a la inglesa, continental, con bacon, huevos, judías, porque nada más el primer pasaje de esa carta ya era vianda de la gruesa para decir, toma ya que esta carta la tengo que aprovechar y desde el principio. Dice que por medio de su excelencia, por medio de conocerle, nos ha dado preciosas y grandiosas promesas. Preciosas hace referencia al valor que tienen, a su valor. Y preciosa y grandiosas es mega, es la palabra mega en griego, mega, o sea, promesas. La Biblia no, las habrán contabilizado que hay más de 3.000 promesas, ¿de acuerdo? Y bueno, yo no las vamos a enumerar. Yo pensé, bueno, 3.000, si una imagen vale más que 1.000 palabras, pues pongo 3 imágenes y ya cuentan las 3.000, pero ¿qué imagen ponemos ahí para resumir 3.000 promesas?
imposible, o sea, que no, os las tenéis que imaginar, ¿vale? Y las conocéis. Yo pensaba en los niños, ¿por qué promesas? O sea, yo digo, bueno, me encuentro con el Señor y yo digo, lo primero, eso me ha pasado, eso nos ha pasado a veces, estamos orando, ¿no? Y queremos tener un encuentro especial, ¿no? Y piensas, ahora cuando esté con el Señor y me va a decir, hija, y me va a dar una retahíla de consejos o de instrucciones, una retahíla de reprimendas, ¿no? Porque uno sabe que no hace falta que te lo digan, ¿no? Pero dices, madre mía, ahora el Señor me va a decir, haz esto, lo otro, porque no has hecho lo otro, porque no, tienes, lo primero que tienes cuando te encuentras con el Señor es grandiosas y magníficas promesas. Y digo, wow, lo primero que nos da son promesas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nos motivamos por promesas y que las necesitamos. Las promesas, yo pensaba en los niños. Tú prométele a un niño, venga, va, y mañana no hace falta que digas la palabra clave promesa, ellos ya lo entienden. Entonces, venga, va, haz esto y mañana iremos a... ¿cómo no vayas? Que te lo puedes estar recordando toda la semana. Y te hace cartitas, por favor, y te manda fotos. Y que si me compras el hámster, y mira qué bonito. Y bueno, y porque se ilusionan, porque se agarran a una promesa, son especialistas. Por eso la fe, el otro día nos decía Fran, ¿no? Que nuestra fe tiene que ser como niños, y es que es verdad. Es que nos agarramos a una promesa y además, como conoces quién te la ha hecho, es mi padre, y mi padre no me ha fallado nunca. No, a veces no hemos estado motivados en promesas. A mí me ha pasado personalmente. Mi madre es una mujer muy cabal y ella daba pocas promesas porque si las hacía, las quería cumplir. Y a veces, pues, prefería no decir mucho porque no nos podía prometer, mira, nos vamos a ir a Disneyland, París, ¿no? Pues no, va a ser que no. Entonces, era austera en ese aspecto, pero no porque no nos quisiera alentar, sino porque ella quería cumplirlas. También tenía el otro extremo, y es que, ya haremos, y luego se quedaba en nada, con lo cual no es una área que hemos aprendido a motivarnos, a coger una promesa y motivarnos. No sé si reflexionáis, tomar el tiempo para reflexionar, que a veces nos ha costado motivarnos con las promesas, pero las promesas, yo tenía apuntado, las promesas activan la fe y te ponen en marcha para actuar sin haber recibido, porque sabes quién te ha prometido. ¿De acuerdo? Y estás seguro que lo vas a recibir. Las promesas de Dios nacen de sus pensamientos de bien y no de mal para nosotros, como dice Jeremías 29. Dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para daros un futuro y una esperanza. Ese es el que promete. En Números 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hará? ¿Acaso promete y no cumple? ¿De acuerdo? Entonces, queremos empezar a avanzar, toma una promesa. Toma una promesa y di, Señor, yo me agarro a esta promesa. Y tenemos que empezar a motivarnos así, ¿de acuerdo? Y la segunda parte de este pasaje dice algo aún más brutal, ¿no? Porque dice, por medio de las cuales, de su excelencia y su gloria, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, o sea, todas esas promesas preciosas que nos ha dado, y pone que ya es un propósito. ¿Por qué lo ha hecho Dios? Lo ha hecho por un propósito. Lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Mirad, no dice para que lleguéis a ser los más guapos, los más ricos, para que lleguéis a ser 50.000 en la iglesia, para que lleguéis a ser, yo qué sé. Lo primero que quiere Dios con darnos todas esas promesas es que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Eso es poderoso, para mí es algo brutal, porque significa que Dios está interesado en que yo, que con 19 años había tenido la capacidad de estropearme a mí misma, ya a niveles bastante preocupantes, me dijo, espérate, que yo quiero que tú seas participante de la naturaleza divina. Y yo lo acababa de conocer y decía, wow, si es esta naturaleza, yo la quiero. Si es esa naturaleza, yo la quiero. Porque desprende tal gracia, tal amor, tal justicia, tal misericordia. Yo quiero esa naturaleza y aún estoy en el proceso. Pero yo dije, yo quiero esa promesa. Es que me da lo mismo que además me prometas lo que sea. Yo quiero esa promesa, la primera. Y no es en vano que Jesús la pone, porque todo empieza por nosotros. Todo empieza por nuestro corazón y nuestra vida. ¿De acuerdo? A ver, un segundito, que me he ido para acá. Perdonad, que además necesito gafas y
Bueno, ayer, y esta reflexión me ha venido esta mañana, porque ayer tuvimos una conversación muy interesante y de hecho tuvimos una administración muy interesante a este respecto. Porque hablamos con una persona que nos estaba explicando su proceso a raíz de todo esto, no me estoy yendo, y nos decía que trabajaba para el Señor y estaba pues sirviendo con los jóvenes, estaba asistiendo a la cárcel, estaba en la alabanza, estaba aquí, ahí, ¿no? Y entró en un colapso. Y bueno, tuvo reacciones físicas incluso. Sabéis que el estrés, la ansiedad, cuando uno está cargado más de la cuenta, el cuerpo dice, mec, alerta. Y entonces cuando habló con los médicos le dijeron, mira, estás con ansiedad, estás con estrés, ¿no? Y esta persona delante de Dios decía, Señor, si yo estoy haciendo todo esto como para ti, ¿por qué me pasa esto? Y dice que el Señor le dijo, a mí no me metas en esto. Y ella empezó a reflexionar y a entender que había muchas cosas que hacía y a lo mejor no son las que, por muy buenas que fueran, no son las que tenía que hacer. Bueno, ese no es el punto, ¿no? Es un proceso que ella aprendió. Pero lo que luego nos contaba era triste porque decía, lo peor de todo es que cuando yo empecé a bajarme de esa actividad, porque tenía una prescripción médica para hacerlo, ¿no? Pero empecé a bajarme de esta actividad, empecé a dejar de hacer esto, empecé a dejar de hacer lo otro, ¿no? Y a escoger qué realmente tenía que hacer. La gente me reaccionó muy mal. Y me di cuenta que me valoraban por lo que hacía y no por lo que era. Esa reflexión me quedó a mí porque es triste, ¿no? Pensar que hasta ese momento, porque tú has estado hiperactivo y todo lo que haces te valoran, pero cuando dices, mira, estoy cansado, me voy a tomar un tiempo para una temporada, no sigues siendo la misma persona a la cual te van a respetar, amar, querer, buscar. ¿De acuerdo? Y eso a veces pasa, ¿no? ¿Por qué digo? Porque me impactó, porque luego más tarde hubo una administración específica que venía a decir, no es por lo que haces, es por lo que eres. No es por lo que haces, es por lo que tú eres. Y Dios está muy interesado en lo que somos. Pedro podía haber dicho, os he dado grandísimas promesas para que conquistéis, para que prediquéis, para que sanéis, que no quiere decir que no haya que hacerlo, para que abráis puertas de maldad, para que mil cosas, ¿no? Pero dice, para que seáis partícipes de la naturaleza, para que seáis. El primero de los grandes intereses del Señor es que seamos. Es lo que somos. Y eso es muy importante. Y yo ayer entendí, al hilo de este pasaje, entendí cuán importante es lo que somos primero. Luego, en cualquier ámbito, cualquier cosa que hagamos, transformará lo que hacemos por lo que somos. Entonces, Dios fue al grano y dijo, no, os doy promesas para que participéis de la naturaleza divina. ¿De acuerdo? Y esa es la mejor de las promesas. O sea, tenemos muchas más y hay promesas, hay muchísimas promesas de que no faltará el pan en nuestras casas, o sea, hay promesas de prosperidad, hay promesas de bendición de hijos, hay promesas en tantísimas áreas, 3.000 promesas o más da para mucho, ¿no? Pero la primera y la más importante es esta, ¿de acuerdo? Y la naturaleza divina, por supuesto que la vamos a recibir cuando en la resurrección. Yo no sé si habéis leído la palabra o os suena este pasaje, lo querría leer porque a veces estamos tan enfocados en el hoy que a veces no pensamos en el futuro, pero la palabra dice en 1 Corintios 15, 52, dice, cuando está hablando del tiempo de la resurrección, y eso es para nosotros también. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Eso ya es naturaleza divina, porque las personas nos corrompemos. Y nosotros seremos transformados. Eso es una promesa. Cuando nos vayamos, Paco vivió con esa promesa en los últimos tiempos. Él se agarró a esa y un par más. Y venga, y se fue gozoso. ¿Os acordáis? ¿De acuerdo? Pero esa promesa de la naturaleza divina es para la vida presente también, es para ahora. Es la nueva creación que habla la palabra. Y nosotros podemos, es la de las primeras promesas que Dios nos da, ¿no? Dice, en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y en Colosenses 3, 9 al 10 dice, habiéndoos despojado, o sea, eso es un trabajo diario, ¿eh? Una cosa es que Dios nos hace nuevas criaturas, pero luego tú te vistes cada día, sí, te quitas el pijama y te vistes, ¿verdad?
Entonces esto es un trabajo diario que tenemos que hacer. Despojado del viejo hombre, o sea, despójate del viejo hombre con sus hechos, despójate no solo de la camiseta, sino los hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Y esa es la naturaleza divina que Dios nos ha dicho que nos quiere dar. ¿De acuerdo? Así que aquí ya hay un para qué. ¿Y cómo llegar a ser aptos? Aquí se nos empiezan a contestar algunas de las preguntas que teníamos. ¿Cómo ser aptos? Bueno, pues Él lo hace en nosotros, pero Él nos ha dado esta promesa. Si seguimos avanzando... pues Dios cumple las promesas. Sí, de acuerdo. Y seguimos avanzando. Venga, esta era para relajar la mente un poco. Bueno, y entonces Pedro propone a partir de esto que nos acaba de decir, esto es lo que hay por delante, este es el inicio de este proceso, este es el inicio de este camino, lo tenéis todo, tenéis promesas. O sea, wow, es que pues yo me lanzo a la aventura con todo esto o sea, con todo este respaldo, esta mochila que nos acaba de dar, llena de promesas, llena de su poder, dice, su excelencia, ¿no? O sea, yo voy a donde sea con todo esto, ¿no? Viene unos versículos que hablan sobre el proceso, ¿vale? Pero, a ver, ¿tú te vas a meter hacer un viaje sin saber a dónde vas? O sea, hoy en día, a ver, tenemos que ir a tal sitio, Google Maps, cómo ir a tu ubicación y cómo llegar, ¿o no? Es fantástico, o sea, eso ahora ya es aplicación, le das al GPS, ¿no? ¿De acuerdo? Porque es importante saber a dónde vas a ir. Y en el camino, yo lo quiero intentar ilustrar con la idea de camino, de lo que es la vida, un camino, un proceso, ¿de acuerdo? Es importante, bueno, sí, nos está hablando de la naturaleza divina, pero ¿a ti te interesa o eso o tú no tienes ganas de tener la naturaleza divina? Porque si no tienes ganas de tener la naturaleza divina, no empieces ni siquiera este proceso. O sea, pero yo entiendo que estamos todos aquí porque tenemos fe y estamos en el Señor porque nos interesa este proceso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como tenemos con el Google Maps, este GPS, tenemos el God Powerful Spirit, GPS. Es el poderoso Espíritu de Dios, GPS, que nos guía, ¿no? Que nos va a guiar con ese GPS, el poderoso Espíritu de Dios, God Powerful Spirit, para saber, pero bueno, que a veces queremos saber dónde ir y si hay caminos alternativos, porque hay una ruta alternativa, ¿no? Sabéis que hay una ruta rápida y a veces te propone una ruta lenta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a avanzar, vamos a hacer un salto y vamos a ir directamente al final. ¿Por qué nos propone este proceso que nos va a proponer ahora Pedro? ¿Para qué nos lo propone? ¿Nos va a interesar? ¿Nos interesa? Porque si me interesa ir ahí, oye, ¿para qué vas tú a La Manga? No, pues porque hay una reunión. Ah, estupendo, voy. No, porque hay pues ya es que no, hay un partido de fútbol, no, pero es que a mí no me gusta el fútbol, no voy. ¿De acuerdo? Entonces, planteémonos para qué, ¿no? Y vamos a avanzar, vamos a pasar directamente al versículo 8. Estábamos en el versículo 4 y nos saltamos 3 versículos, que es el proceso que Pedro explica, ¿de acuerdo? Y saltamos al versículo 8 y dice, porque si estas cosas, que son las cosas que Pedro explica, ¿vale? Que nos van a ayudar en este camino, están en vosotros y abundan, mirad que hemos hablado de que la vida cristiana es alcanzar esa vida en abundancia, ¿de acuerdo? Que Dios habló. Entonces aquí está el abundan. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Yo me sorprendió un montón porque esta primera propuesta para tomar este proceso, ¿qué resultado tendremos? Esto. Si estas cosas las hacéis, si esta receta que nos propone, estos ejercicios que nos propone Pedro, este proceso que nos propone Pedro, lo hacemos, ¿de acuerdo? Y abundan estas cosas en nosotros, no nos dejará estar ociosos, que quiere decir inactivos, ni sin fruto, que quiere decir estériles. ¿De acuerdo? Y digo, una de las grandes cosas que nos inquietan, y sobre todo conforme te vas haciendo más mayores, la inactividad, o sea, la falta de fruto, el que esto no produzca un resultado. Porque en el ser humano está inherente el deseo de sentirse realizado. ¿Me entendéis lo que os quiero expresar? Cuando tú haces una cosa por mucho tiempo y dices, ¿y esto para qué? ¿Qué motivo tiene esto? ¿Qué fruto da esto? ¿No? No te sientes realizado,
¿De acuerdo? Ahora, Dios sabe, ese sentirte realizado es algo que Dios ha puesto. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando del conocimiento de Dios. Eso lo puedes llevar al plano de tu vocación. Tú tienes una vocación, no sé, de pintor y deseas poder acabar produciendo pues ese cuadro que querías o cualquier cosa, ¿no? Pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, y Dios conocía, aparte de la necesidad, seamos sinceros, que tenemos de dejar de estar inactivos o de estar ociosos, porque hay dos cosas. Una es que estás inactivo, pero si estás ocioso es que el ocio te está enganchando. Cuidado, 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 cuidado. Lo digo para que llegue a todo el mundo. Cuidado con el ocio. Sé que tenemos necesidad de ocio, son válvulas de escape. ¿Sabéis las ollas a presión? ¿Cómo funcionan? Cuando ya está el fuego, hay una válvula de escape y necesita que salga esa presión. Pero cuidado que el ocio no se convierta en el propósito por el cual tú estás cocinando. Tener mucho cuidado, jóvenes. Es una estrategia. Se ve clarísimo que el ocio os quita la capacidad de pensar, de reflexionar. Y a los adultos también, pero la juventud os ha pillado brutal, ¿de acuerdo? Cuidadito con el ocio, cuidadito con estar inactivos. Pero es que dice, si seguís esta receta mía, si seguís este proceso y estas cosas abundan en vosotros, no estaréis ociosos. Es que no os dejarán. Porque no dice, no os dejarán. No es que vosotros no estéis, es que esas cosas no os dejarán estar ociosos. O sea, ¿cómo venzo mi ociosidad? No te preocupes. Deja la ociosidad, no le prestes mucha atención. ¿Cómo venzo el que no estoy dando fruto? Espera, no te enfoques en eso. Tú haces esas cosas y eso te ayudará a vencerlo. ¿Me entendéis? ¿Veis el énfasis en que dice Pedro? Entonces dice, no os dejarán estar ociosos o inactivos o sin fruto. Y esta primera, digamos, meta, ¿no? O el fin por el cual podemos hacer las cosas, apunta directamente a eso, a sentirnos realizados. Pero eso no está mal delante de Dios, porque Dios ató el sentirse realizado con llevarle a Él gloria. Porque dice, el Padre, os voy a leer en Juan, un segundito, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando estamos en sus cosas y empezamos a dar fruto, inmediatamente la gloria es para Él. Entonces el Padre dice, yo quiero que sean gente que estén súper realizados, en la vocación que tengan, que se sientan súper realizados, en los dones que les he dado, en los talentos. Los quiero potenciar a tope, no tiene problema, los voy a potenciar a tope porque cuanto más los potencio, más realizados se sienten, más en el propósito de lo que están haciendo, ¡wow! Más gloria para Dios. Entonces, si tomamos este proceso, oye, sabemos que llegaremos a este punto. A mí, sinceramente, ya solo por esto quiero hacerle caso a Pedro. Porque a veces yo digo, Dios mío, cuánta falta de fruto, ¿no? Qué estéril, ¿no? Y es doloroso cuando uno quiere producir fruto y no lo produce. ¿De acuerdo? Sí, avanzamos al siguiente versículo y Pedro pone otra razón. Y en este caso es de contraste, porque era buen maestro, acabó siendo buen maestro Pedro. Y entonces decía, el primer versículo dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, y ahora dice al revés, pero el que no tiene estas cosas, o sea, por si no lo entiendes por un lado, entiéndelo por el otro, ¿de acuerdo? El que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, está ciego, es ciego. Y además, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿de acuerdo? Entonces, llevándolo al símil de la carretera, cuando tú estás conduciendo y no puedes poner las largas, no puedes correr tanto. ¿Os ha pasado? De noche, sobre todo, me estoy refiriendo. Porque es que no ves más allá o hay niebla, ¿no? No puedes correr, pero sobre todo si tienes la vista muy corta, si tienes las luces muy cortas, no puedes correr tanto como si la tienes larga porque parece que no hay esa incertidumbre de que hay ahí, ¿de acuerdo? Estás en riesgo en realidad, y además si eres ciego, es que primero va gradual, pero dice, primero tienes la vista corta, pero que ahora ya eres ciego. Si estás ciego porque no tienes esas cosas, o sea, te está diciendo Pedro, casi que no es una opción, que las necesitáis, ¿no? Para llevar adelante un proceso. Dice, si estás ciego es que eres súper susceptible, a pegártela, está claro, o a perderte, o a desviarte, ¿de acuerdo? Pero hay otra cosa más, y es que dice, se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Y eso es cuando tú no reconoces, cuando tú te olvidas de tu origen, de dónde has salido. Es que estás completamente desubicado. Hay mucha gente que está desubicada porque no ha perdido los parámetros de su vida, de dónde viene y a dónde va. ¿Cuánta gente conocéis gente desubicada? Que
que realmente no saben a dónde vienen, a dónde van, no, y eso produce. Y Pedro dice, mirad, si abundan, no estaréis ociosos y además produciréis frutos, pero es que si faltan, vais a estar ciegos. Estaréis ciegos y os habéis olvidado. David te decía en el Salmo 100, creo que es 103, que dice, bendice alma mía Jehová y bendiga a mi santo nombre, bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza, Él es quien perdona. Lo primero que hay que recordar es que Él perdona. ¿De acuerdo? Luego dices el que sana, el que te da abundancia y empieza a hablar de todos los beneficios. Pero primero de todo es el perdón. Es el gran beneficio. No podemos olvidar de dónde venimos. No podemos olvidar, tenemos que recordar. Pero aparte, y Pedro nos está diciendo eso, por un lado, lo que hemos hablado, ¿no? Os podréis realizar como personas en el propósito de Dios, ¿vale? Pero aparte de aquí es que si faltan, vais a perder el tiempo. Porque claro, si te desvías, a malas, aunque no tengas un accidente, pero ya te has desviado, madre mía, ahora nos hemos metido por el centro de Murcia, como ayer, venga, va, Barrio del Carmen, y das vueltas, y si tenías que llegar en 15 minutos, tardas media hora, ¿de acuerdo? Os ha pasado alguna vez, ¿no? Pero aparte estás desubicado, ¿de acuerdo? Así que ya nos está diciendo que si hacemos todas esas cosas, una, tendremos fruto, nos podemos realizar en Dios y habrá fruto, otra, que no perderemos el tiempo, no estaremos desubicados, con lo cual está hablando también de eficacia. Lo primero era productividad, esto es eficacia, es eficaz. Si tú vas directo al grano, eso es eficaz. Y si tú das fruto, eres productivo. O sea, si lo queremos llevar al plano, de acuerdo, a otro plano. Os lo estoy vendiendo, ya veréis que al final os lo vendo. Si avanzamos, da otra razón más. Y dice, bueno, por eso, o sea, él ya dice, bueno, por estas razones, dice, procurad hacer firme, o sea, aseguraros, ¿no? Hacer estos ejercicios que os voy a mandar, ¿no? Vuestra vocación, que es llamado, y elección. Porque haciendo estas cosas, vuelve a hablar de las cosas que Él quiere vendernos, que tenemos que hacer, no caeréis jamás. ¡Ey! Esto también es muy interesante, porque no caer, la palabra que habla aquí caer, se puede traducir, esa palabra griega es caer, tropezar, errar, pecar o transgredir. ¿De acuerdo? Entonces, qué bueno, ¿no? O sea, está hablándote de seguridad. Si haces esas cosas tendrás seguridad. Seguridad de que no te vas a tropezar. Con la de veces que nos equivocamos. Y equivocarse se equivoca a todo el mundo y rectificar es de sabios, pero hay veces que una equivocación produce ciertas situaciones que no tienen reparo o que tardan en el tiempo o que generan tanta dificultad para arreglarlas que dices, Dios mío, ojalá no me hubiera equivocado en esto, ojalá no hubiera caído en esto. Yo sé que tú me levantas, el Señor nos levanta, caerá justo y el Señor 7 veces lo levantará, dice la palabra, ¿no? Y está claro, pero wow, qué bueno tener la certeza de que no caemos, ¿no? O sea, es que eso ya es seguridad. Estamos hablando primero de productividad total, ¿no? Seremos productivos, tenemos un montón de fruto para la gloria de Él. Eficacia, ¿no? Porque no te vas a desviar, no te vas a desubicar, vas directo al grano, tienes luz, sabes por dónde vas, ¿no? Ahora seguridad, wow, ¿no? Y la última razón que da Pedro en este pasaje, porque es del 3 al 11, lo que estábamos leyendo, es, si avanzamos, por favor, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amplia y generosa. ¿A mí qué me dice eso? Me dice facilidades. O sea, es como ya os acabo de vender la Thermomix porque os explico lo bueno y ahora te doy facilidad de pago, tú. Eso es buenísimo, ¿no? O sea, facilidades, ¿no? Es amplia y generosa. Entonces digo, oye, pues mira, también lo agradezco porque la verdad es que a veces que se ponen difíciles las cosas, ¿no? Y nos esforzamos, pero que si te dicen que es amplia y generosa, pues oye, ¡buah! Facilidad, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pensamos en el reino eterno y sí que estamos pensando en la eternidad, pero Jesús dijo, manada pequeña, al Padre os ha parecido dar el reino. Y Jesús dijo, el reino está ante vosotros. Cuando los discípulos le preguntaban, ¿y cuándo vendrá el reino? Y divagaban, ¿y vendrá tal el reino? ¿Y cuándo vendrá el reino? Jesús le dijo, el reino está entre vosotros. O sea que el reino de Dios se ha constituido donde a Él se le deja reinar. Y ahí el seguir estos consejos que nos va a dar ahora Pedro se nos hace fácil. No es tan difícil.
Dices, es que el cristianismo es difícil. Bueno, sí, claro, hay que batallar, claro que sí, pero si tú amas al Señor, no es tan difícil. Dios es que ha puesto todo, lo ha puesto todo. Entonces hay que agarrarse a eso. Claro, si lo haces a medias tintas es como cuando si tú coges el GPS, quieres seguirlo, pero no, pero esto estará mal. Uy, si no haces caso al God Powerful Spirit, al GPS, y a la mitad del trayecto te dice, coja usted la carretera no sé cuántos, no sé quintos. No, pero mejor, ya está, ya la has liado. ¿De acuerdo? Entonces, Pedro dice, mirad, si hacéis caso de estos consejos, 1, seréis fructíferos, 2, no os vais a desviar, o sea, podréis seguir sin perderos, 3, no vais a caer, no vais a tropezar y tendréis una amplia entrada, ¿no? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Os gusta el destino? ¿Os gusta el resort que os he planteado? ¿Os gusta el proceso? ¿Lo cogemos? ¿Os animáis a venir conmigo y ver este proceso que dice Pedro que vamos a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, regresamos al versículo 4, porque yo he querido leer la primera parte y la última para que entendamos que esto es un camino de dónde salimos y a dónde vamos, ¿no? Porque igual me decís, mira, pues no nos interesa, pues ya se acabó la exposición, no hace falta que sigamos hablando, ¿de acuerdo? Y hasta ahora, si avanzamos, hasta ahora el Señor lo ha puesto todo, porque dice que Él por su poder, recordamos que hemos hablado al principio, ¿no? Con su poder nos ha dado todas las cosas y magníficas y preciosas promesas. Y ahora viene nuestra parte, ¿de acuerdo? Y lo primero que nos dice es, habiendo huido, o sea, lo primero que tenemos que entrar para estar en este proceso es huir. ¿Cómo que huir? Huye, por tu vida, huye, ¿de acuerdo? Habiendo huido de la corrupción que... Bueno, lo voy a leer de corrido y luego os digo, me encantan los significados de la palabra, lo siento, me encanta la etimología. Creo que es muy enriquecedora. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hoy en día hace falta un diccionario porque estas palabras no entendemos ni una. Os voy a decir lo que dice, como dice Neftalí en estas versiones más actuales. Habiendo huido de la corrupción es algo que se estropea, que se corrompe, ¿no? Como una manzana que se ha ido picando y dice, esto lo tengo que tirar. O una patata que se estropea y se corrompe y hay que tirarla, ¿no? Se marchita, se desvanece, se pudre, ¿de acuerdo? Se derrumba, eso es la corrupción. ¿Qué hay en el mundo? No hace falta que os diga que hay corrupción en el mundo, ¿eh? La vemos a simple vista, ¿vale? Pero ¿por qué hay corrupción en el mundo? A causa de la concupiscencia, que son los malos deseos. Ahora, los malos deseos empezando por los míos. No hace falta que vayas a pensar los malos deseos de los demás, que también, pero apliquémoslo a nosotros mismos. Apliquémoslo a nuestros malos deseos, a nuestros malos pensamientos y pongamos remedio a lo que nosotros podemos poner remedio, que empieza por nosotros, una responsabilidad personal. Y no corrompamos tanto el mundo o nuestro entorno. Si no nos gusta la basura, no la tires, chico, al suelo. Recógela y poquito a poco todo va a ir afectando, vamos a poder ser un poco más... podemos ir ampliando el ámbito, ¿no? A lo mejor alguien nos ve y nos copia, pues empieza tú. Por decir, no voy a tener malas palabrotas, no voy a tener malos deseos, no voy a... ¿De acuerdo? Y entonces, ¿no solucionaremos el mundo? Bueno, ¿vale? Pero empezamos por ahí. Y dice, huid, correr, escapa de esa corrupción. Y quítate tú tus malos pensamientos, pero ten cuidado. Si tú estás en un sitio, en un círculo de personas, en un lugar, en un, no sé, en un ámbito en que tú que ves que hay corrupción de cualquier tipo, huye de ahí. Huye. O sea, huye primeramente de lo que a ti te puede atar a eso. Y luego sé luz si no puedes huir, porque estamos en el mundo y Dios no quiere que huyamos del mundo, ¿no? Pero tenemos que huir sobre todo de aquello que nos puede, que está en nosotros y que puede hacer que se nos pegue. ¿Me entendéis? Jesús habló aquí empieza el camino, lo primero que tenemos que hacer es huir, y Jesús habló de este proceso también y dijo en Mateo 7, 13 al 14, dice, entrad, ¿de acuerdo? Por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Vale? Ancha es la puerta y ancha es el camino que lleva a la perdición. Pero, y muchos entran por ahí. Porque estrecha es la puerta y angosto, o sea, estrecho el camino que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran. Así que tenemos que pensar qué ruta escogemos, ¿de acuerdo? Huir
de lo que sabemos que nos va a hacer daño, empezando por nosotros, y pensar qué ruta escogemos. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de ir de vacaciones a Cazorla, y Cazorla es un sitio espectacular, lo recomiendo. Tú tienes dos opciones, o puedes ir por Albacete y entonces entras en el parque y hay una opción de entrar por ahí, o bajas por Murcia y entras por la parte de Granada. ¿De acuerdo? La parte de Murcia y Granada que te ofrecen es autovía, casi todo el trayecto, hasta casi, bueno, luego cuando ya entras en la sierra no. Pero la parte de Albacete, aunque también hay un trozo de autovía, pero luego ya cuando empiezas en la parte porque entras por detrás del parque natural, la carretera es sinuosa, es una carretera de curvas constantes, además como está entre pinos, no son solo curvas así, sino que hacia así el firme es fatal, ¿no? Pero ese es el camino. Si vais a ir por ahí, no vayáis por Murcia. Y por Albacete, porque es que es precioso el paisaje, es precioso ver el embalse, es precioso que se te cruza un ciervo, que ves un gamo y la carretera, vale, sí, no es ni la más ancha ni a lo mejor la más rápida, pero ese es el buen camino, y esto nos pasa igual con los años. Pero mirad qué curioso, acabamos de leer, Pedro dice, si hacéis estas cosas se os abrirá, habrá una entrada amplia. Porque a pesar de que el camino, y no contradice Pedro a Jesús, a pesar de que el camino es estrecho y la puerta es estrecha, pero no sé, o esas cosas adelgazan o hacen que pases sin menos maletas, pero puedes pasar mejor al reino de los cielos. ¿Me entendéis? No sé si veis la ilustración. Yo es que soy muy ilustrativa y enseguida veo las imágenes. Estoy hablando y veo las imágenes. ¿De acuerdo? Y avanzamos. Y aquí huimos del monstruo, ¿de acuerdo? Huimos de la corrupción, primeramente los monstruos internos, ¿vale? Los dragones internos, como decían que nuestros dragones internos, eso es lo primero que tenemos que huir de eso, ¿de acuerdo? Y avanzamos y ahora sí que entramos de lleno en el proceso que Pedro nos propone, ¿de acuerdo? Y dice, vosotros también, yo he señalizado ahí también. ¿Por qué también? Nada más empezar. También porque Dios dice que nos ha dado promesas y ahora dice, vosotros también. O sea que el Señor nos mete de lleno en esta palabra a un compromiso. Porque la palabra compromiso viene de compromesa. O sea, una promesa mutua. ¡Ey! Dios te ha dado todo su poder, dice que te lo da todo con su poder y que te da grandísimas y maravillosas promesas. Chico, no sé, comprométete un poquito. Sabemos que no podremos igualar las promesas de Dios, pero solo el hecho de que nosotros tomemos un compromiso con Él, es que yo estoy comprometida con el Señor. Te viene antes, mirad jóvenes, os lo digo, al Fondo Sur y a los demás, antes de comprometeros con nadie, comprometeos con el Señor. Por mucho que tengáis claro que la persona que está con vosotros va a ser la que os va con quien vais a compartir toda la vida. Antes de comprometeros con un trabajo, comprometeos con el Señor. Antes de comprometeros con unos amigos, con un grupo de lo que sea, con una amistad, con unos vecinos, con una actividad social, con cualquier cosa, el primer compromiso es con el Señor. Todo lo demás lo podremos desarrollar de las mil maravillas porque el primer compromiso que mantenemos es con el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice, vosotros también, ¿de acuerdo? Y ahí nos está hablando Pedro, nos mete en un compromiso, o sea, sin querer ya nos ha comprometido, ¿de acuerdo? Poniendo toda diligencia, que es empeño, esfuerzo, y es muy gracioso porque esta palabra en el griego es la palabra spido, que viene, la palabra inglesa speed, viene de esa palabra, o sea, la diligencia es rapidez, o sea, vale, sí, pon esfuerzo, pero un poquito más rápido, o sea, esfuerzo, pero con que te levantes no a las 11 para esforzarte, que te levantes a las 8 para esforzarte, ¿me entendéis? Es esa idea, ¿de acuerdo? Entonces, poner toda diligencia, es un esfuerzo presto, rápido, ¿no? Por esto mismo, ¿vale? Y añadid, y ahora aquí empieza el proceso, ¿de acuerdo? Y la palabra añadid viene de abundancia, de añadir, ¿de acuerdo? Yo siempre había leído esto como una concatenación. Añadid a la fe, la virtud, conocimiento, pero no dice Pedro eso. Dice, añadid a vuestra fe, que es lo que vamos a empezar a leer y es el proceso que Pedro nos propone, a vuestra fe añadidle virtud. Vale, ahora ya tienes fe y virtud, ¿vale? Sí. Pues ahora esa virtud, pero esa virtud no es cualquier cosa, es que le añadas conocimiento. Y a ese conocimiento
me sé expresar en lo que ilustro, que no es, bueno, ahora he hecho la fe, vale, pues ya está, me olvido, ahora virtud, pero ya no tengo fe, no, ahora es virtud lo que toca. No, es que se nutren, se completan. De hecho, la palabra añadid en el griego es muy parecida a la de os haga aptos, que habló Ángel la semana pasada, porque quiere decir completar, nutrir, suplir. O sea, que la virtud supla a la fe. Que la virtud esté suplida por el conocimiento, ¿me entendéis? Y yo decía, Señor, ¿cómo puedo ilustrar esta idea? Porque es difícil, no es exactamente una escalera, ¿no? Habla de un proceso, un progreso, ¿de acuerdo? Pero no se queda atrás lo otro, es que se añade, es como una receta. Coja usted el huevo y al huevo usted le añada no sé cuántos, y vas viendo la receta y ahora le añada a usted y lo tienes todo ahí en el bol. Podía haber cogido la idea de una receta, pero pensé que la idea de las pilas, de una batería, también podía ilustrar, porque va en aumento. Dice que la senda de los justos es como la aurora que va en aumento, es esa idea que se incrementa, y por eso la vida en abundancia es que se va incrementando, ¿no? Tú ya no te has olvidado de la fe, no es que es fe, pero es que ahora es una fe que crece porque tiene virtud, y porque crece porque tiene conocimiento, y además ese conocimiento crece porque tiene dominio propio, y lo vamos a ver. Y este es el proceso que Pedro nos dice: os he dado promesas para tener naturaleza divina haciendo esto. Uno, huid del mundo. No tanto del mundo, perdón. Huid de los malos deseos, de los vuestros y de los demás. ¿Vale? Empezando por los nuestros. Huye de tus malos deseos, de la concupiscencia que dice, ¿no? De tus malos pensamientos. Pero, y hemos leído al final, ¿por qué? ¿Qué vamos a lograr? Lo que vamos a lograr nos interesa. Pues vamos a ver qué tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Entonces dice, añadid a vuestra fe virtud. Voy a leer esto y ahora os pondré una imagen que lo ilustra, ¿de acuerdo? Pedro le dijo: poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid, por esto mismo quiere decir por todo lo que os acabo de explicar, ¿de acuerdo? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Y sigue la relación, pero vamos a leer hasta aquí, ¿avanzamos? Y digo, vamos a cargar las pilas, vamos a cargar la batería. A ver, las pilas a lo mejor no os inquieta, pero ¿quién tiene el móvil y no está? Tiene 2 rayas. ¿Que alguien tiene un cargador? Estamos enseguida. ¿Me puedes dejar el cargador? Uy, una raya y tengo que irme de viaje. Madre mía. ¿Alguien tiene un cargador? Porque queremos que esté a 100, ¿no? Pues esto es, pongámonos las pilas. Es el proceso para ponernos las pilas, para cargar baterías. ¿De acuerdo? Para cargar nuestra batería. ¿De acuerdo? ¿Avanzamos? Y yo le quise ilustrar así, que quizás no es la forma más ortodoxa, pero yo veo que nosotros tenemos fe, ¿vale? Nadie lo duda y estoy segura. Pero esa fe, que es preciosa, porque Pedro lo primero que empieza esta epístola le dice: vuestra fe igual de preciosa que la nuestra. Y yo digo, ¡guau! Igual que preciosa que la tuya, que andaste sobre el mar. No sé si mi fe llega ni al principio de la F de la tuya. Pero bueno, Pedro dice que tenemos la misma fe tan preciosa como la suya. ¿De acuerdo? Dice, añadid a vuestra fe virtud. Otra palabra, aparte de piedad y virtud, que no sabemos lo que quiere decir, salvo si tienes una vecina. O en Villena, que hay muchas virtudes, ¿no? Pero son palabras que no le perdimos el sentido. ¿Qué quiere decir? Bueno, fe sabemos lo que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿de acuerdo? ¿Y por qué a la fe le tenemos que añadir virtud? Mirad, la fe la empleamos para bien o para mal. La capacidad de tener fe la tiene todo el mundo, mucha gente no lo sabe. El otro día escuchaba en un webinar y hablaban de que las ansiedades, las preocupaciones están basadas en un 90% de cosas que nunca van a suceder. Pero son tan reales para ti que ya te predispones y en lugar de actuar, no actúas. O sí, actúas. Ay, por si acaso mi hijo no sé cuántos, y ya has llamado a la policía, a tu padre, a tu madre. Pero por si no lo sabes si va a pasar. ¿De acuerdo? Pero estás empleando fe, porque una cosa es una certeza que tú tienes de algo que no has visto. Y eso es fe también, muy negativa. Pero está así el mundo de gente usando su fe de una forma muy negativa. Luego hay gente que logra grandes logros y que se lo cree, pero con una motivación completamente equivocada, con un engaño. Podría poner ejemplos desde políticos a personas que dices, por ejemplo, algo tan gordo como el Holocausto en Alemania.
No se puede entender que toda una población tuviera una convicción para actuar como actuaron. Estaban empleando una fe de algo que no veían. Yo digo, Señor, o sea, ¿cómo puede estar motivada una fe tan mal motivada? Entonces, ¿por qué Pedro dice, recordáis que Fran nos dijo, tenemos que tener fe como niños? Porque a veces tenemos la fe, pero la cargamos de nuestras experiencias, de nuestras frustraciones, ¿os recordáis? A mí me impactó mucho eso que nos compartió, porque es verdad. A veces nuestra fe está muy emborronada. Y Pedro dice, añadid, lo primero que tenéis que hacer es añadir a vuestra fe virtud. ¿Vale? ¿Qué es virtud? Virtud es la capacidad que tiene cualquier cosa de algo positivo. Por ejemplo, mira, el tomillo tiene la virtud de bajarte la tensión. No lo sé muy bien, pero bueno, lo que fuera, ¿no? No, esta persona tiene esa virtud que me pone... nada más la veo, mira, me alegra el día, ¿no? ¿Me entendéis lo que quiere decir virtud? Porque a veces son palabras que no sé si os ha pasado, ¿no? Que no le encontramos mucho el sentido. Es la disposición natural, según la RAE, la disposición natural de producir algo bueno, ¿vale? Y yo digo, Señor, a mi fe yo le tengo que aportar algo bueno de mí. Si tú dices que no hay ninguno bueno, solo Dios, ¿qué tengo yo de bueno para aportarle a la fe? ¿Vale? Es esa inclinación a lo bueno. Y esa inclinación a lo bueno no viene si no conocemos al Señor, si no nos disponemos a seguirle, ¿de acuerdo? Cuando conocemos al Señor, cuando nos entregamos a Él, Él pone esa virtud en nosotros. Y tenemos que ser cuidadosos de examinar, yo a mi fe, esta fe, vale, tengo fe, pero le estoy poniendo virtud, es para algo bueno, ¿de acuerdo? Es lo primero que nos pide. Luego dice, a vuestra virtud, añadirle, completarla, nutrir la virtud con conocimiento. Porque podemos ser personas muy bien intencionadas, muy positivos. Ah, pero sí, qué bien. ¿Qué bien qué? Concretemos, demos pasos, concretemos cosas, ¿no? Y ahí viene la palabra conocimiento, que aquí sí que es gnosis, conocimiento. Oye, infórmate. ¿Conocimiento de qué? Del bien y el mal. ¿Qué es el bien y qué es lo bueno y qué es lo malo? La voluntad de Dios. O sea, tú tienes que tener fe, tienes que creer en algo, sí, que sea algo bueno. La virtud. Pero, ¿quién te dice que es bueno si hoy estamos en un mundo que a lo bueno lo dicen malo y a lo malo lo dicen bueno? ¿Cómo se adquiere el conocimiento? Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos conocer la verdad. Y ese pasaje lo dice porque dice, permanecer en mi palabra. Entonces la palabra nos da ese conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿De acuerdo? A la virtud, conocimiento. Dice, al conocimiento, dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Porque... ¿de qué te sirve si tú quieres ser una persona coherente, íntegro? ¿De qué te sirve conocer algo y hacer todo lo contrario? Necesitamos dominio propio. Si sabemos que algo no está bien, necesitamos dominio propio para vivir en eso, ¿de acuerdo? Porque si no, no somos coherentes, si no, somos personas incoherentes. Y Pedro dijo, está bien, para lograr todo eso, ¿por qué Dios os quiere dar una naturaleza divina y os da todas estas cosas? Fe, que le tenéis que añadir, la tenéis que nutrir, la tenéis que limpiar. La fe se purifica como el oro, lo sabéis, la palabra dice, con virtud, que sea siempre para lo bueno, pero esa virtud, llenarla de conocimiento, nutrirla de conocimiento, y ese conocimiento de dominio propio, porque ¿de qué te sirve mucho conocimiento? Como dice, un gran poder requiere una gran responsabilidad, ¿no? O sea, ¿para qué quieres tanto conocimiento, no? Si tú no lo vas a usar, ¿para qué queremos conocer tanto, no? En este caso de la palabra, si no vamos a vivirlo, ¿no? Está claro que estamos en el intento, ¿no? ¿De acuerdo? Al conocimiento, porque la palabra dice que el pueblo murió por causa, o sea, el Señor dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿de acuerdo? Y a ese conocimiento tenemos que añadirle efectivamente dominio propio. Y si avanzamos, ahora seguimos el resto, bueno, dice que al dominio propio le añadamos paciencia, ¿de acuerdo? La paciencia es una palabra que también la traducen por perseverancia, por constancia. Está claro que el dominio propio no sirve de nada si tú no tienes constancia en eso. Los que hacemos dieta o los que no hacemos dieta o deberíamos de hacer dieta, pero el que hace dieta sabe que no te sirve de nada de hacer dieta un día si tú no tienes una perseverancia en tener ese dominio propio, ¿de acuerdo? O sea, el dominio propio, ¿cómo se fortalece? ¿Cómo se nutre el dominio propio? Con una perseverancia, con una constancia. ¿Ves que va en aumento? La constancia hace que el dominio propio
aún sea más fuerte. El dominio propio hace que ese conocimiento tenga un sentido. El conocimiento hace que esa virtud sea eficaz. Y la virtud hace que esa fe sea directamente enfocada en lo que quiere Dios, porque dice, creo que Santiago dice, pedís, pero pedís mal. A ver, el que pide está pidiendo en fe. Dice que pedimos mal. ¿Me entendéis? O sea, podemos, por eso Pedro fue es tremendo como fue preciso en este pasaje, ¿de acuerdo? Bueno, añadimos al dominio propio, le añadimos paciencia, ¿de acuerdo? Para sujetar todas esas cosas que tenemos, todos esos reyezuelos que tenemos en la carne. Y dice que a la paciencia le añadamos piedad, vuelve a salir esa palabra que es el nombre de mi vecina, bueno, no tengo ninguna vecina que se llame Piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, ¿vale? Piedad. La piedad, os he dicho antes, o sea, esa paciencia, esa capacidad de constancia, de perseverar, de aguantar ahí, y además lo estás haciendo, no aguantar, que esto no hay que lo aguante en queja, no, estás aguantando en dominio propio, ¿vale? Porque además conoce lo que tienes que hacer. Pues a esa paciencia dice que le añadas piedad. Piedad se traduce, aparte de ten piedad de mí, que es una expresión de misericordia, quiere decir esa inclinación de devoción. Es un afecto, un tierno, dice la RAE que es un tierno afecto, a ver que os lo leo, dice, tierna devoción a Dios. Y uno de los diccionarios bíblicos yo leí que piedad es la adoración correcta. Y yo decía, bueno, la piedad no es esa aureola, o sea, voy a la tienda de comprar piedad, me compro y me pongo una aureola. No, la piedad se practica. Pablo le decía a Timoteo, le decía, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio físico, que a los jóvenes les gusta tanto, ¿no? Tiene su provecho, pero la piedad para todo aprovecha. Toma, otra vez el todo, para todo aprovecha. Pues tiene promesa, mirar, para esta vida presente y para la venidera. O sea, la piedad es importante. O sea, si le dais importancia al ejercicio físico, yo os digo, chicos o chicas, plantearos el ejercicio de la piedad también es importante, es muy interesante, ¿de acuerdo? ¿Y por qué en este punto? ¿Por qué no ponemos la piedad al principio de la receta con la virtud, ¿no? Que parece que le va mejor? Y ayer meditando pensaba, y nos tenemos que asegurar que ese esfuerzo de dominio propio que hacemos, ¿de acuerdo? Que le hemos añadido el conocimiento y hacemos un esfuerzo de dominio propio y estamos perseverando, no lo estemos haciendo por el sentido del deber, no lo estemos haciendo por religiosidad o por costumbrismo. Lo tenemos que hacer por piedad, por una adoración real. Y es importantísimo que revisemos nuestra perseverancia en las cosas de Dios, en este caso, que no sea pues que ya como estoy acostumbrado toda la vida, no, porque ¿qué dirán? No, si no voy, o si no hago, o no, porque es lo que toca hacer. Pues el Señor a lo mejor no tiene ganas que tú hagas las cosas porque toca hacerlas. El Señor quiere que las hagas de corazón, de una devoción real, de una devoción sincera, una tierna, además que dice que es tierna, o sea, que es algo que dices, es que no puedo, es que lo tengo que hacer porque es que el Señor, el amor de Dios a mí de acuerdo, y lo dice precisamente aquí, que estás en el punto que estás haciendo tensión, ¿vale? Porque tiene el conocimiento, estás en el dominio propio, hay un punto de tensión, y a perseverando, dices, pero eso no lo hagas con rabia, no lo hagas porque ahora tú quieres demostrar que eres mejor que el otro, no lo hagas por religiosidad, no lo hagas por el buen nombre de la familia, no lo hagas hazlo por piedad. Entonces a todo eso, a tu dominio propio y a tu perseverancia, añádele piedad, que siempre esté nutrida. Es como una crema de hidratación, que se nutra todo ese dominio propio y esa paciencia con piedad, ¿de acuerdo? Y dice que a la piedad le añadamos afecto fraternal, ¿vale? Yo me acuerdo haber leído muchas veces este pasaje y decía, no sé, son como valores incoherentes, no les entendía ninguna razón y sin embargo, conforme el Señor me lo ha ido mostrando, yo me he quedado, digo, wow, sí que tienen mucha relación, muchísima relación, porque la piedad es la devoción a Dios y la correcta adoración a Dios, pero mirar, Dios no considera una devoción a Él si no hay afecto fraternal. Si una correcta adoración a Dios implica un amar a los hermanos, un amor mutuo, ¿de acuerdo? Y lo pone aquí. Y Pedro le dice, esa piedad tiene que estar nutrida de amar a los hermanos. ¿De acuerdo? Primera de Juan 3:14, y fijaros que este es Juan, no es Pedro que lo escribe, pero dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida
en que amamos a los hermanos. O sea, nosotros sabemos que estamos en la piedad, que estamos adorando a Dios, que estamos buscando la verdadera adoración, que estamos en la vida cristiana porque amamos a los hermanos. O sea, implica, va directamente relacionado, ¿de acuerdo? Y por último, nos dice Pedro, añadid al afecto fraternal amor. Esta palabra amor aquí es, porque el otro es filos, es un amor fraternal, ¿vale? Pero este amor de aquí es ágape, ¿sabéis? Hemos oído estas palabras griegas. Ágape es el amor de Dios, es un amor perfecto. Es un amor, no un amor de relación de hombre a mujer o de hermanos, sino es un amor, el amor de Dios, ¿de acuerdo? El amor de Dios es el que nos tiene que, por supuesto, nutrir y es la fuente de donde se nutre nuestro amor a los hermanos. No es el interés, no es ninguna otra cosa. Es el amor de Dios que nutre y que es la fuente del amor fraternal, que a su vez es la fuente o nutre, digamos, la piedad. Esa devoción tiene que estar relacionada con ese amor fraternal. ¿De acuerdo? No sé si habéis podido ver que cada cosa le aporta a la anterior algo imprescindible, ¿vale? Sí, podemos avanzar. Estas son las que habíamos estado viendo, el dominio propio, añadirle paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Avanzamos, a ver si las tenemos las 4, ahí todas juntas. Bueno, se han corrido las letras, pero yo digo, venga, vamos a cargar las pilas, carguemos nuestra batería, ¿no? Y es un proceso. Va creciendo, Dios quiere que estemos en ese proceso. Puede pasarnos que estemos atascados en el dominio propio y algo no está yendo bien, no estamos dando fruto. ¿Por qué no estamos dando fruto? Por eso es bueno saber el final. ¿Qué nos ha dicho que haciendo estas cosas, qué resultados encontraremos? ¿Por qué no estamos dando fruto? Quizás no estás teniendo dominio propio, tienes el conocimiento, pero aún no le has añadido dominio propio. O bueno, quizás sí que le has añadido propio, pero tienes que mantenerte, persevera. ¿Vale? O sí que has perseverado, pero lo estás haciendo por el sentido del deber. Revisa tu piedad. ¿Entendéis? ¿Lo aplicamos a una vida, a un sentido real para nosotros? Porque nosotros queremos ser fructíferos, ser productivos, queremos ser eficaces, no nos queremos desviar, ¿vale? No queremos perder el tiempo, ¿de acuerdo? No queremos tropezarnos. Y eso dice Pedro, que si hacemos todas estas cosas y si las añadimos, pasará eso. Y queremos, oye, facilidades, pues ¿por qué no? También, que no sea tan difícil, que no sea esto tortuoso, ¿de acuerdo? Entonces, si hay un momento, algo se te ha atascado, di, a ver, mi fe está llena de virtud o estoy pidiendo lo que a mí me interesa. O estoy pidiendo, pero, no sé, cada uno se revise, ¿no? En qué parte de su batería se está cargando o no se está cargando, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí he hecho un resumen y ya casi estoy terminando. Sé que ya me he prolongado un poquito más de la cuenta y eso que traje imágenes para reducir en palabras, pero estoy probando sistemas, estoy probando maneras, ¿de acuerdo? Buscaremos, encontraré mi manera. Entonces, a la pregunta de cómo, os lo voy a leer literal, ¿vale? A la pregunta de cómo alcanzar la vida abundante y llegar a ser aptos para conquistar el cristianismo victorioso, que lo hace Él en nosotros en realidad, mérito desde el Señor, podemos responder con esta receta que nos ha dado Pedro, o con estos consejos, o con estos tabla de ejercicios, ¿no? Que vas al gimnasio y te dicen, uy, ¿tú quieres tener tableta? Mira, haz estos ejercicios, ¿de acuerdo? Llevároslo al plano que vosotros queráis. O que queréis ir a tal sitio, pues este es el camino, ¿vale? Proceso o camino. A nuestra fe, que hemos nutrido con virtud o disposición al bien, le añadimos conocimiento de lo que es el bien y el mal, para vivir de forma consecuente mediante el dominio propio, ¿vale? Y a sostenido en el tiempo por la paciencia, el dominio propio sostenido en el tiempo por la paciencia, que se completa y se regula con una adoración verdadera, que es la piedad, ¿vale? Esa adoración verdadera nutre, se completa y se motiva por el amor, por el deseo de beneficiar al prójimo, ¿vale? Que a su vez está nutrido por el amor a Dios, ¿de acuerdo? Y me diréis, madre mía, yo no me voy a acordar todas estas cosas, porque lo dicen, además, dice, tú das muchas listas de palabras y está probado científicamente que te acuerdes de la primera y de la última. Pues no pasa nada, la primera es fe y la última es amor. Y Pablo dijo en Gálatas 5:6, porque en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada, sino la fe que obra por el amor. Si tú piensas que tu fe tiene que obrar por el amor, no te preocupes, lo demás está ahí.
Pablo lo redujo a 2 palabras, ¿de acuerdo? Porque nos cuesta a veces recordarlas, ¿vale? Y a las preguntas de para qué, por qué, con qué propósito estoy en este proceso, por qué estoy en la vida cristiana, por qué estoy viniendo a la iglesia. A ver, ¿por qué estoy siguiendo al Señor? Si me cuesta, sí, ¿de acuerdo? Podemos decir, lo vamos a tomar, vamos a emprender este proceso, vamos a seguir en este proceso, porque al practicar estas cosas, esta receta que nos ha dado Pedro, dejaremos de estar inactivos y estériles. No andaremos como ciegos con el riesgo de desviarnos o desubicarnos. Tendremos la seguridad de no caer y encontraremos un ancho y acceso a la voluntad de Dios y a la vida abundante. ¿De acuerdo? ¿Me dais 5 minutos? Porque tengo un bonus. Bueno, yo he dicho que he hecho un paréntesis al libro de Josué, pero en realidad no es tan así. Yo este pasaje lo leí pensando en el proceso que estaban viviendo el pueblo al conquistar la tierra primitiva. La tierra prometida, perdonad. Y vi ese proceso en este pasaje. Y ahora sí, si podemos avanzar a la siguiente. Bueno, yo que os pongo, lo que fue escrito en tiempo pasado para nuestra enseñanza fue escrito, es así. El libro de Josué no está escrito porque es una crónica antigua, es porque no, tiene una aplicación ahora y por eso lo estamos estudiando. Y por eso tanto hincapié en estudiarlo y tantísimas enseñanzas prácticas que se aplican cada semana, ¿de acuerdo? ¿Y este proceso está lejos del libro de Josué? Yo creo que no tanto. Mirad, ¿avanzamos? Hemos empezado con una promesa. El Señor dice que nos da grandiosas promesas. A Abraham se le dio una promesa. Cogió a uno de Ur. Se llevó a su sobrino y la mujer, pero le dio una promesa. Le dijo, te daré un hijo y seréis una gran nación y esta tierra será vuestra. Abraham, con esa promesa, sabéis que pasado el tiempo, habían crecido, fueron a parar a Egipto y aquí acaban siendo esclavos. Y tuvieron que huir del pecado. ¿Recordáis qué tenemos que hacer con esas grandísimas promesas? ¿Para qué son? Huid. Y les dice, huid de Egipto. ¿Sabéis cómo huyeron? Lo hemos leído en Josué, ¿de acuerdo? Huyen del pecado a la tierra prometida, ¿vale? Y empieza el proceso. ¿Cómo empieza el proceso? Lo primero que empieza el proceso es, dice, con diligencia añadid. Y lo primero que le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Sé diligente, esfuérzate. En Josué 1 nos habla de esa diligencia para añadir. ¿De acuerdo? Hemos visto Josué 1 y veíamos cómo hablaba de esfuérzate y sé valiente. ¿Avanzamos? Y dice, añadid a vuestra fe. Lo primero que vemos que pasa en la tierra prometida, aparte de que Josué se le dice, y vimos ese quiasmo, ¿no? De la importancia de ser fuerte, de esforzarse y ser valiente, mira que te mando que te esfuerces, ¿de acuerdo? Es la fe. La fe de Josué a mandar unos espías, ¿recordáis? La fe de los espías en ir a espiar. La fe de Rahab, que dijo, no. Bueno, no lo vamos a repetir, si no, no acabamos, ¿no? Incluso la fe de pasar el río Jordán, porque se tenían que cortar las aguas. Eso es fe, un río caudaloso. Como es el Jordán en esa época, porque era época de desborde, había que tener fe. Y ellos a esa fe le añaden virtud. Estamos ya en el capítulo porque todo esto sucede, lo de la fe, de Josué 2 al 4. Recordar, hay predicaciones, las podéis volver a escuchar, son muy interesantes. Lo que pasa en el capítulo 5, cuando ellos entran a la tierra prometida, no es empezar a conquistar. Lo primero que hacen ellos es celebran la Pascua y se circuncidan. O sea, hay un parón expreso a disponerse al bien, a entrar en pacto con Dios. A entrar en pacto porque no estaban circuncidados, no habían celebrado la Pascua. Y esa es esa inclinación a hacer el bien. Es esa la virtud. Y lo explica, paran todo a empezar a conquistar para añadir a esa fe que habían tenido, la habían demostrado, de pasar el Jordán y de haber ido a espiar a Jericó y todo eso, le añaden esta virtud. ¿De acuerdo? Siguiente, ¿qué pasa? Conocimiento del bien y el mal. Y vosotros me diréis, ¿qué tiene que ver la conquista de Jericó? Te has adelantado. Perdón, he dicho siguiente y me refería a la de al lado. Hay conocimiento. En Josué 6 al 8 vemos, porque la conquista fue por bastantes años, pero estos 2 capítulos de 6 al 8 nos describen muy detalladamente 2 situaciones muy claras. Una, Jericó. Hacen lo que Dios les ha dicho que hagan y vencen. 2,
desobedecen y solo fue uno, ¿no? Pero tienen derrota. Y es el conocimiento del bien y el mal. El conocimiento del bien y el mal, en Deuteronomio, dice, el Señor les expone y dice, porque si me obedecéis, estas son las bendiciones de la obediencia. Y si me desobedecéis, no guardáis mi pacto, estas son las maldiciones o las consecuencias, que queda más bonito, ¿vale?, de la desobediencia. Con Jericó y con Ai, ellos tuvieron una lección práctica de lo que, la importancia de hacer caso o no hacer caso. Las bendiciones del hacer caso, que fue Jericó, y las consecuencias de no hacer caso, que fue Ai. ¿Vale? Pero inmediatamente a eso, y casi a Inés, y ese pasaje es una lástima porque pasamos muy de corrido, el Señor les manda a hacer algo que casi ni se mencionó. Y se lo había dicho a Moisés, cuando paséis a la tierra prometida, cogéis y declararéis en el monte Gerizim y en el monte Ebal las bendiciones y las maldiciones, y escribiréis mi ley en unas piedras, y se quedan ahí, y se paran, no siguen conquistando, los podrían haber contraatacado, y ellos se paran, no tienen problemas, se paran el proceso y declaran las bendiciones, los beneficios de la obediencia, las bendiciones y de la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia. Eso es el conocimiento del bien y el mal. Es que tú añadas a tu virtud, a tu fe, tener conciencia de lo que está bien y lo que está mal. ¿De acuerdo? Y ellos lo hicieron en el capítulo y están en ese proceso. Venimos de ahí, del 6 y el 8 están en ese proceso. Avanzamos. ¿Qué les pasó? Tenían conocimiento de lo que estaba bien y estaba mal, inmediatamente prosiguen el proceso y les viene el enemigo en casa. ¿Recordáis? Los gabaonitas que se les esconden, parece que son de los tuyos y lo tienes dentro. Porque el enemigo, el dominio propio, el dominio propio no es para que tú vayas a dominar al de al lado. El dominio propio es para ti. Por eso se llama propio. ¿De acuerdo? Y hay de Josué 9 al 11... La semana pasada lo hablaba, los reyes del sur, pero la anterior, los 5 reyes, recordar que hicimos de papel 5 reyes, los teníamos que pisotear. Es la conquista con el dominio propio de tus reyezuelos, los que se te quieren levantar a ti dentro. ¿De acuerdo? Y la conquista de la tierra prometida tiene mucho que ver con esto. Derrotaron a todos esos reyes. Y aún quedan unos cuantos capítulos. ¿Vale? Y ahora voy a hacer un poco de spoiler, pero cuando acabemos de ver Josué veréis que sí que es verdad que es así. Me tenéis que creer, ¿de acuerdo? De Josué 9 al 11 se encuentran a los gabaonitas, que es el enemigo en casa, y a los reyes cananeos, que son esos 5 reyes, y la semana pasada vimos la conquista de los reyes del sur. Avanzamos con el libro de... No avances... Es la imagen, perdonad. Es que la palabra clave... Y dice que al dominio propio le añadamos paciencia. Ahora nos va a hacer falta paciencia para lo que viene de leer de Josué, porque es tremendo. Aparte de todos los reyes, y vencieron a este rey, y vencieron al otro rey, y vencieron al otro rey, todo eso. El libro empieza a describir cada trozo que le correspondía a cada tribu. Y como no había cartografía, empieza a decir... Por el riachuelo de aquí hasta la piedra que había, y había un pino por allí y más para allá. Y describen, es una descripción cartográfica de cada zona. Y lo pones a leer y dices, Dios mío. Y te lo pasas, te lo saltas, porque es que claro, dice el collado de Gabaón y el valle del no sé cuántos, y todo eso le perteneció al tal. Claro, eso para nosotros no nos interesa para nada, pero para los israelitas era importantísima, porque era tu herencia. Tú tienes una escritura y te pone que linda por el sureste con tal persona, y con el no sé con el norte por tal persona, y tantos metros cuadrados. Claro, es tu territorio, tu terreno, sé que te interesa, ¿de acuerdo? Pero ya no es tanto la anécdota de que son del 13 al 18, 15 capítulos, describiéndote los territorios, pero porque ahí encontraremos, y es muy bonito verlo, la paciencia de Caleb. Caleb perseveró, aguantó todos los 40 años de desierto, todos los años de conquista, porque esto no fue, venga, entramos y ya en 3 meses lo tenemos hecho, esto fueron años de conquista. Y Josué también, está ahí también la perseverancia de unos cuantos, ¿vale? De los que habían... Y Caleb acabó conquistando. Así que a todo ese dominio propio, ellos le añadieron paciencia. Y veréis, lo vamos a ver en el proceso. Pero a la paciencia le añaden piedad, porque en un momento determinado, después del capítulo 18, empiezan a hablar y dice, y en Silo, donde estaba el tabernáculo. Digo, otra vez, ¿verdad? Si venían del desierto, que montaban el tabernáculo, que desmontaban, que la nube caía sobre el tabernáculo. ¿Y qué ha pasado el tabernáculo? Yo digo, sí que es verdad. Y cruzaron el arca y sabéis que el tabernáculo era una tienda, o sea que lo llevaban desmontado. ¿Y qué pasó del tabernáculo? Porque claro, no iban a estar... Lo montamos en Jericó, venga, desmonta. Lo montamos en Ai, que eso no era una iglú de esas de Decathlon que
que se abre y tal, ¿no? Eso tenía su tela marinera, ¿no? Dice que lo habían montado en Silo. Y en Silo es donde se reparten las tierras. ¿De acuerdo? Y el tabernáculo era referencia de sacrificio y de la adoración correcta. Ellos en un momento determinado dicen, que hemos entrado, hemos conquistado, pero aquí lo estamos haciendo, lo que estábamos hablando de lo que es la piedad. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque, no sé, porque va Vicente y le sigue la gente. ¿Por qué? Porque estamos adorando a Dios y porque Dios nos ha dado esta tierra. Le vamos a adorar. Es más, hay un incidente más, y es que en un momento determinado, recordáis que hay unas tribus que se han quedado al otro lado del Jordán, pero sí que van a pelear, la tribu de los Rubenitas y de la mitad de tribu de Manasés. Ellos ya por fin pueden volver porque ya se están repartiendo las tierras y Josué le dice, volveros a vuestra tierra, y construyen un altar. Y los otros se engrifan, porque piensan que se han hecho un altar para tener una adoración paralela. Y no van, bueno, ya lo estudiaremos, pero es muy interesante porque ellos lo que defienden es la adoración verdadera, es la piedad. Y dicen, no os hagáis otro altar, no. ¿Cómo se os ocurre? No. Y ellos le dicen, no, hemos hecho un altar de testimonio, aquí no vamos a sacrificar nada. Es porque como está el río Jordán de por medio, para que sepáis que nosotros somos de los vuestros. Ya nos lo explicará Ángel, pero que sepáis que está ahí la piedad. Y yo me maravillé de decir, justo en ese proceso, antes no se menciona el tabernáculo para nada. Desde que entran a la tierra prometida, no se vuelve a mencionar el tabernáculo para nada. Y ahí en ese momento aparece la piedad. Avanzamos. Del 18 a Josué 22, estamos hablando. Luego, el afecto fraternal. En Josué del 18 al 22 es cuando está hablando, se reparten las tierras. Habían peleado todos por todos. O sea, no es que diga, bueno, pues yo voy y peleo y esto es lo que me quedo. No. Vamos todos, la peleamos y luego, además es muy curioso, la tierra se reparte por suertes. No es que yo he conquistado salvo unos cuantos, que eso es otra enseñanza, pero todos estaban a una, peleando por todo, incluso los Rubenitas y la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín, no sé exactamente. Hay varias tribus que se quedan al otro lado del Jordán, pero entran y pelean y se están años, no eran 2 días. Dejaron a sus mujeres y sus hijos ahí y se fueron a pelear con ellos. O sea, ahí hay un amor fraternal. Hubo ahí un compañerismo, que es al final... Compañerismo es amor fraternal también, ¿no? Hubo un amor fraternal, ¿de acuerdo? Y el amor fraternal, amor, porque Josué acaba, después de todo ese proceso, lo que Josué les viene a decir, yo ya estoy para morir, tal, pero mirar, les vuelve a insistir, no les insiste otra cosa, a adorar a Dios, no os vayáis a los ídolos, amar al Señor con todo vuestro corazón, no os vayáis a los ídolos, y los vuelve a enfocar, vale, habéis tenido fe, habéis tenido paciencia, habéis tenido dominio propio, habéis podido conquistar los reyes, habéis estado ahí, habéis añadido piedad y lo estáis haciendo por amor a Dios. Habéis tenido compañerismo, pero hacerlo todo esto por amor a Dios. No lo hagáis por otra cosa, no os mezcléis. Y este proceso yo lo vi clarísimamente en el libro de Josué, muy asombroso para mí. Y por eso Pedro nos dice, si todas estas cosas están y abundan, ¿de acuerdo? Ellos conquistaron la tierra y por eso estamos estudiando el libro de Josué. Y no sé si Pedro realmente se inspiró pensando en ese proceso que había pasado al pueblo de Israel en la tierra prometida, pero yo creo que tenemos más que suficiente enseñanza para motivarnos, para saber cómo lo podemos lograr, para saber por qué estamos en este esfuerzo, ¿no? Esforzándonos en la gracia, ¿no? Y vamos a ver la última diapositiva, que creo que no he conseguido ahorrar en palabras, lo siento, pero voy aprendiendo. Dice la palabra, porque todas las promesas de Dios en Él son sí, y por eso, por medio de Él también nosotros le decimos amén, para la gloria de Dios. Y es Dios el que nos confirma con ustedes, o sea, con vosotros, y es Dios el que nos ha ungido, y es Dios el que también nos marca con el sello, el que es como garantía. Nos ha puesto el Espíritu en nuestros corazones. Dios nos ha dado una promesa, no la hemos alcanzado, estamos en un proceso, pero la garantía, el sello de que la vamos a conseguir es el Espíritu Santo. Y si es un minisello y ya es algo glorioso, ¿cómo será el alcanzarlo? Y cómo será, desde luego, ¿no?, la vida eterna, ¿no? Así que os animo, carguemos la batería, carguemos las pilas, repasar, meditar un poco, evitemos ser ociosos, y porque eso nos va a hacer
estar sin fruto, tenemos recursos suficientes, tenemos todas sus promesas, Dios nos lo ha dado todo en Cristo. Creamos bien, no creamos mal. Cuidado, tenemos esa aplicación de serie, la fe está en nuestros corazones como el ADN. Es solo cómo la usamos, cómo creemos, qué le cargamos a nuestra fe. Nuestras experiencias, nuestro pues sí, yo ya esto, nuestro bagaje, nuestras preocupaciones, ¿qué le cargamos a la fe? Carguemos todas estas cosas, tomemos el consejo de Pedro, que era un pescador impulsivo, tuvo un encuentro con un maestro y acabó siendo un sabio muy sabio. Y que no perdió el tiempo, o sea, él abrió una carta o abrió un email y a la primera, ¡boom!, suelta una bomba que está ahí escrita y ha motivado a muchísimas personas a lo largo de la historia para avanzar en este proceso del cristianismo, de la vida cristiana, de la relación con Dios, porque al fin y al cabo se trata de eso, una relación con Dios. Así que os animo también a ver el libro de Josué de forma diferente, porque a veces parece como que nos cuesta, y eso que tenemos grandes enseñanzas para aplicarlas, ¿no? Pero es verdad, ese libro es para este tiempo muy pertinente y lo tenemos que aplicar y tenemos que entender qué proceso pasaron ellos y que ese proceso nos aplica a nosotros. ¿De acuerdo? Espero que nos acordemos de estas cosas, que las meditemos. Gracias.